Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tiene el Laboratorio de Estudios Metropolitanos que se intitula precisamente Diálogo Metropolitano. A nombre del Colegio de Jalisco, les damos de nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión con los doctores Daniel Sizumbo y la doctora Pamela Ruiz, quienes nos impartirán una charla intitulada Determinantes de apoyo ciudadano a la legalización de las drogas en las zonas metropolitanas de América Latina. Eh, el día de hoy, bueno, quienes nos acompañan en Zoom y quienes nos acompañan por las redes sociales, yo voy a estar atento y al tanto de los comentarios y preguntas que les quieran hacer a nuestros ponentes, no sin antes leer una breve reseña curricular, primeramente del doctor Daniel Sizumbo, Daniel Sizumbo Colunga, que es investigador por México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel uno, profesor asistente en el CIDE, investigador por México, doctor en ciencia política por la Vanderbilt University. Sus áreas de interés son política comparada, con especial énfasis en América Latina. Temas de metodología política, es maestro en ciencia política por la misma universidad. De formación psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor con María del Pilar Fuerte Celis del artículo ¿Por qué los ciudadanos criminalizan a los inmigrantes? Evidencia experimental de un país multirol, México, en la International Migration Review. Y en prensa, bueno, tiene una amplia trayectoria, pero me voy a permitir leer los últimos dos trabajos que tiene y que están en prensa precisamente con la doctora María del Pilar Fuertes Celis, que es la geografía de la corrupción, el espacio y los recursos como factores de riesgo para la corrupción municipal, en el Journal of Public Governance and Policies de la Latin American Review, con donde es coautor de este texto. Y en el año 2023 publicó con la doctora también María del Pilar Fuertes Celis y Enrique Pérez Luján la pandemia y su impacto en las mujeres enfrentándose al desplazamiento por el crimen organizado, una obra de guerra y atuesta de editores que se titula Drogas y violencia en el escenario de la pandemia. Y la doctora Pamela Ruiz Flores es licenciada en Derecho y tiene una maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajó en el programa de políticas de droga del CIDE en la región centro, donde desarrolló investigación en temas de políticas de droga. Es doctor en políticas públicas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOC, aquí con sede en México. Sus temas de investigación e interés se centran en la política de drogas y la opinión pública en torno a la percepción de las drogas, así como el uso de metodologías experimentales aplicadas a este campo. Entonces, estimados Daniel, estimados Pamela, los escuchamos con muchísima atención y voy a estar al tanto de los comentarios que se hagan en el grupo de Zoom, como también los que se viertan en las redes sociales. Así que adelante, los escuchamos con atención. Bueno, pues primero que nada, profesor, muchísimas gracias por la invitación y al Colegio de Jalisco. Déjame, voy a compartir mi pantalla. Sí, sí, se ve. Excelente. Entonces, una pequeña corrección, ¿no? Ya no estoy en el CIDE, ya no estoy en el Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas, actualmente estoy en el Colegio de Jalisco, como el doctor Arellano también, soy miembro del Colegio de Jalisco. Y efectivamente, la doctora, hoy vamos a presentar un artículo académico, que creemos es muy relevante para el diálogo metropolitano, que estamos trabajando la doctora Ruiz Flores y yo. La doctora Ruiz Flores está haciendo su postdoctorado en colaboración conmigo y estamos avanzando en este tema, ¿no? Entonces digo, nada más para empezar, quiero presentarles brevemente, si mi PowerPoint me lo permite, ahí está, cómo va a estar el plan de vuelo. Más o menos es el plan de vuelo, ¿no? Así vamos a estar procediendo. Primero vamos a hablar un poco de la doctora, Ruiz Flores va a exponer el problema, los antecedentes y nuestro argumento en el contexto del diálogo metropolitano. Después, una vez
sentadas las bases de a qué vamos y cuál es nuestra perspectiva en el tema, yo voy a dedicar a explicar un poquito el análisis de datos y presentar la evidencia que hemos hallado al momento. Y después vamos a regresar otra vez, o va a regresar otra vez la doctora a cerrar con las conclusiones y una reflexión acerca de lo que nuestros hallazgos significan para el diálogo metropolitano, ¿okay? En América Latina. Entonces, sin más, pues te cedo la palabra, Pamela, para que lo lleves a casa. Muchas gracias. No sé si pueda pasar a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver primeramente ¿cuál es el motivo por el que debemos debatir la legalización de drogas? Este trabajo, a final de cuentas, busca encontrar cuáles son los factores que pueden llegar a influir en que se apoye o no a la legalización. No obstante, es importante saber por qué es relevante debatir este tema en general. De inicio, ya se ha estudiado y se ha establecido previamente cuál es el problema público con relación a las drogas. De una manera general, podríamos decir que este problema en general tiene que ver con la relación que hay entre personas y sustancias psicoactivas, generalmente ilegales, y cuáles son las consecuencias sociales, económicas y de salud que vienen de esta relación. Ahora, desde los años 70 hubo una fuerte, un fuerte endurecimiento a una de las perspectivas que trata de dar solución a este problema público. En este caso fue a partir de Richard Nixon que se optó más por un enfoque punitivo, que es una de las perspectivas que quieren dar solución al problema, y empezaron a surgir muchísimo más fuertes sistemas para evitar la producción, el tráfico y el consumo de drogas. A pesar de que esta fue una medida estadounidense, tuvo grandes repercusiones en cómo fueron vistas no solamente las drogas desde el punto de vista de política, sino también el consumo a nivel internacional. Eh, no obstante, esta no es la única perspectiva que se ha dado al problema público que tiene relación con las drogas. Hay otra perspectiva en la que esta visión un poco más punitiva es dejada de lado y de hecho es vista como un factor que puede llegar a endurecer o a hacer todavía más graves los problemas relacionados con las drogas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a los problemas que tienen que ver con la salud, tanto individual como colectiva, también a los problemas de violencia que han sido ligados al mercado ilegal y al tráfico ilegal de drogas, y entre otras cosas que tienen que ver con desarrollo, inseguridad, que se ha ligado nuevamente a las drogas. Entonces, tenemos o existen dos perspectivas que tratan de solucionar este problema. Repito nuevamente, desde los años 70, una de esas perspectivas se hizo aún más dura, pero existe otra. Ahora, desde este tiempo que empieza a hacerse el enfoque punitivo un poco más globalizado, vemos que lo que ha resultado es que el mercado negro y la violencia asociada a este problema siguen presentes. Entonces, un objetivo, el principal de este trabajo, es explorar cómo ciertos factores, especialmente en zonas metropolitanas en Latinoamérica, pueden determinar el apoyo o rechazo a la legalización de algunas drogas, lo cual puede representar también que se apoyen o rechacen políticas públicas de drogas que sean un poco más flexibles y que se alejen o que sigan en el mismo camino de este enfoque que empezó desde los 70. Entonces, es mayormente lo que queremos ver y obviamente queremos saber
cómo estos determinantes influyen en la opinión pública y cómo estos datos pueden informar a las políticas públicas de drogas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, como mencionaba, hay dos enfoques principales que tratan de dar solución a este problema público con relación a las drogas. El primero es el globalizado, que es la prohibición como una opción. Los prohibicionistas o la prohibición aboga por una eliminación completa de producción, venta y consumo de todas o algunas drogas mediante medidas penales estrictas. ¿Cuáles son las promesas que da este enfoque? Bueno, por un lado, la promesa de que si eliminamos el consumo en absoluto, eliminamos los problemas de salud, que esto es una meta alcanzable, que podemos terminar o se puede terminar con todo el consumo y se puede solucionar y se pueden solucionar en general los problemas relacionados a las drogas. Una promesa más es que limitar el tráfico y la producción terminaría con los problemas de violencia. Es decir, básicamente, y en su mismo nombre está, tener a la prohibición como enfoque de políticas públicas de drogas, está abogando por una completa eliminación de todo lo relacionado al consumo, al tráfico y a la producción, creyendo que esto va a solucionar todos los problemas de violencia, salud, desarrollo, etcétera. La que sigue, por favor. Por otro lado, el enfoque de la legalización, lo que nos está tratando de decir es de que a diferencia de la prohibición, hay un camino en el que podemos evitar los problemas de violencia, de salud, de inseguridad, de bajo desarrollo, sobre todo en zonas metropolitanas, si legalizamos algunas o la mayoría de las drogas. Ahora, a diferencia de otros enfoques que abogan por la despenalización, la legalización lo que está tratando de abogar es eliminar es regular la fabricación, venta y consumo de todas o algunas drogas y no solo quitar las sanciones penales por el consumo, sino tener completamente regulado el mercado de drogas y, de cierto modo, aceptar que el consumo existe y va a seguir existiendo. ¿Cuáles son las promesas que este enfoque nos puede dar? Por un lado, nos da la promesa de que es una solución para reducir la violencia y los problemas de salud pública derivados del tráfico ilegal de drogas. ¿Cómo sería una solución para reducir la violencia? Pues lo sería desde que el Estado tiene ya el control del mercado y por lo tanto dejaría de existir el mercado negro relacionado con las drogas. En cuanto a salud pública, bueno, se tendría también muchísimo mayor control sobre la salud individual y colectiva de las personas que llegan a consumir. Se podría hacer una diferenciación entre los tipos de consumo y cada uno tener el tratamiento o la política pública adecuada para que no pueda conllevar a un problema de salud pública. Y en general, dar por hecho que el consumo va a seguir existiendo, pero que puede estar regulado por el Estado y por lo tanto se eliminarían muchos de los problemas públicos relacionados con las drogas. Ahora, ¿qué más nos dice la legalización como opción? Bueno, nos da la promesa de que existe algo de evidencia, como en el caso de Canadá y Uruguay, que han comprobado que hay un potencial en este enfoque de reducir el mercado negro y mejorar el acceso a medidas de salud para los usuarios. El enfoque generalmente utiliza evidencia para poder dar sus posturas y se ubica diametralmente opuesto al enfoque de la prohibición. La que sigue, por favor. Ok. Ahora, ¿cuál es el papel que puede tener la opinión pública en las políticas de drogas? Bueno, sabemos que la opinión pública de la ciudadanía en general, en cualquier tipo de política pública,
influye en cierto grado en el diseño y sostenibilidad de las políticas. En el caso de las políticas públicas de drogas, a pesar de que hay algunos enfoques que dicen que son las élites quienes realmente deciden cuáles son las políticas de drogas que se van a seguir, también hay otros enfoques que nos hablan sobre una fuerte influencia de la opinión pública en el diseño de políticas de drogas, y no solamente en eso, sino en que se acepten y por lo tanto se sostengan. Un claro ejemplo de esto fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la cual al momento en el que se aprueba contaba con una fuerte aprobación de la opinión pública, y finalmente su derogación o su caída viene, entre muchos otros factores también, por la falta de apoyo de la opinión pública. Entonces, no podemos disminuir esta influencia de la opinión pública en general en las políticas de drogas, y no podemos dar por hecho que solamente son ciertas élites quienes están decidiendo cuáles son las políticas que se van a hacer. Es muy importante que la población las apoye, y es muy importante que las políticas públicas se construyan tomando en cuenta esta opinión pública. Por tanto, el estudio de los factores que determinan el respaldo social es altamente relevante y nos ofrece también pistas sobre cuál es la viabilidad de políticas públicas de drogas, ya sea en el sentido que conocemos actualmente, punitivo, mayormente prohibicionista en Latinoamérica, o una aceptación de alguna otra política de drogas más flexible, que puede o no incluir la legalización de alguna o de todas las drogas. Entonces, básicamente, si queremos saber qué tipo de política podría ser instaurada en Latinoamérica y sostenida, tenemos que saber cuál es la opinión pública respecto a estos enfoques. La que sigue, por favor. Ok, ya existen varios estudios que nos han dicho qué factores influyen para que la opinión pública o a nivel individual se apoye un enfoque u otro, la prohibición o la legalización. En cuanto a factores demográficos, tenemos primeramente la edad, que ha sido estudiado por varios estudios y tomado como relevante, un factor relevante para saber si se va a apoyar o no la legalización. En este caso, la mayoría de los estudios encuentran que a mayor edad hay menos apoyo a la legalización. Una forma de explicar esto por la literatura es que mientras más vamos creciendo, solemos hacernos más conservadores, y por lo tanto este tipo de medidas flexibles o ajenas al modelo actual de prohibición suelen ser descartados y no apoyados. En cuanto al género, hay una especie de controversia bueno, disparidad en resultados en varios estudios, ya que algunos marcan que son las mujeres las que mayor apoyan, pero en su mayoría, de acuerdo a los estudios, también son los hombres. Esto podría ser explicado dado que también por diversas cuestiones sociales y culturales, el consumo es mayormente ubicado en los hombres, y por lo tanto podría ser un factor que los lleve a apoyar más el enfoque de la legalización. En cuanto al factor de educación, sí hay un consenso en que a mayor educación va a haber mayor apoyo a la legalización, y también existen algunas explicaciones respecto a por qué es esto. Mayormente se dice que es porque a mayor nivel educativo hay mayor comprensión de políticas que pueden llegar a ser más sofisticadas y que están basadas en la evidencia, y que también coinciden con políticas flexibles y ajenas a la prohibición. Ahora, en cuanto a factores políticos y psicológicos,
Se ha ligado la ideología liberal a un apoyo a la legalización. Esto también es un consenso casi por completo de la literatura. Y bueno, hay muchos motivos por los cuales una persona que es liberal apoyaría la legalización, pero bueno, mayormente es que están abiertos a medidas un poco más flexibles, más progresistas y que desafían un poco el status quo o la situación de las políticas públicas de drogas como las conocemos. En cuanto a factores que verdaderamente influyen directamente en el rechazo a la legalización, tal vez un poco intuitivo, pero los estereotipos en cuanto al consumo y la percepción negativa del consumo, claro que son factores que alejan a las personas de poder apoyar un enfoque de legalización y de querer mantener un enfoque de prohibición. Adelante, por favor. Bueno, a partir de esto, nosotros desarrollamos nuestros argumentos. El principal es que el contacto con personas involucradas en el fenómeno de las drogas, no nada más hablando de consumidores, sino también de vendedores o compradores, influye en el apoyo social a la legalización de drogas. ¿Cómo? Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Adelante. De inicio, tenemos una hipótesis intuitiva, que es cuando tenemos contacto con personas relacionadas a las drogas, ya sea consumidores o vendedores o compradores, las personas pueden estar conociendo a personas con problemas familiares y deterioro en su propia salud, es decir, personas que ya sean consumidores problemáticos o vendedores o compradores de drogas que están en una situación en la que se ligan a la violencia, tienen problemas en sus interrelaciones y tienen graves problemas de salud por su consumo. Y por lo tanto, al tener este contacto, tendrían un deseo o un apoyo lógico a la prohibición, ya que estarían viendo una perspectiva bastante negativa en cuanto a consumidores y vendedores o compradores. Ahora, una hipótesis alternativa a esto es que cuando las personas conocen a consumidores y vendedores o compradores de drogas, en realidad pueden estar conociendo a personas comunes y corrientes, es decir, al consumidor promedio, y por lo tanto, su cercanía con estos actores, con estas personas, generaría empatía y en última instancia incrementaría el apoyo a la legalización de las drogas y a los mercados donde se intercambian. En este sentido, estarían conociendo una dimensión tal vez desconocida por ellos o poco conocida en general, en la que ya el consumidor y el comprador y el vendedor no están relacionados con problemas familiares, con violencia en su día a día, etcétera, y por lo tanto crearían una empatía a partir de una nueva realidad respecto al consumo y al mercado, y sería más sencillo que apoyaran la legalización de las drogas a partir de esta nueva realización, por decirlo así. Pero me parece que, ok. Ahora, ¿cuáles son las posibles implicaciones en el apoyo a la legalización de esta cercanía? Bueno, la literatura, la evidencia, ya nos señala mucho de lo que podría apoyarse a la legalización si se conoce a un consumidor. En este caso, la mayoría de los consumidores no son problemáticos y por lo tanto la cercanía con un consumidor mayormente podría ser con un consumidor no problemático que conlleve a un aumento en la empatía y a un aumento en el apoyo a la legalización. Por ejemplo, aquí entre esta evidencia tenemos un estudio que realizó King's College London, que utilizó una revisión de varios estudios
y encontró que la mayoría del consumo de drogas es episódico y transitorio, es decir, la mayoría de los consumidores no son consumidores problemáticos y este consumo no les genera problemas en su uso y en su vida en general. Entonces, vuelvo nuevamente, ya existe mucha evidencia de que tener contacto con un consumidor mayormente lleva a apoyar la legalización de las drogas. Hay una teoría que explica esto perfectamente, que es la Intergroup Contact Theory, que nos sugiere que el contacto entre personas de distintos grupos sociales puede reducir prejuicios y promover actitudes más positivas hacia el otro grupo. Entonces, aplicando esto a la cuestión de los consumidores, pues tener contacto con un consumidor, humanizarlo, sobre todo si no es problemático, ver que su realidad no necesariamente significa una liga con la violencia o una liga con la desintegración social o familiar, pues lleva a apoyar la legalización. No obstante, esto es lo que sabemos en cuanto a las implicaciones de la cercanía con un consumidor. Nosotros, en nuestro argumento, no solamente estamos tomando en cuenta a los consumidores, también estamos tomando en cuenta a los vendedores y compradores de drogas. En ese sentido, no sabemos hacia dónde va a ir el efecto de esta cercanía, pero tenemos un muy buen referente al tener ya evidencia de lo que implica una cercanía con un consumidor. Entonces, nuestros datos realmente nos van a mostrar si este mismo efecto y esta misma dirección del efecto se confirma en el caso de cercanía con compradores o vendedores o es contraria, pero los datos lo dirán. Adelante. Y bueno, aquí comienza el apartado de datos, justamente. Ok, muchas gracias, Pamela. Bueno, entonces es mi trabajo llevarlos un poquito de la mano en esta parte de los dos. Entonces, bueno, recapitulando un poco, lo que queremos hacer en este estudio es, número uno, recordándoles, perfilar cómo se ve las personas que apoyan las diferentes políticas públicas con respecto a las drogas que existen en América Latina. Y número dos, poner a prueba o ver cómo afecta el contacto con los consumidores el apoyo a las políticas públicas, ¿no? Que es una de las cosas que podrían estar más preocupados los tomadores de decisiones. A lo mejor yo hago legal el consumo de las drogas, la gente empieza a conocer más consumidores y eso provoca un backlash, digamos, que la gente no esté contenta, porque pues conocer y que haya más consumidores y que esto sea más abierto, pues a la sociedad no le va a gustar y va a generar un efecto negativo contraintuitivo, ¿no? Y por el contrario, tenemos esta otra visión de Intergroup Contact Theory o la teoría del contacto entre grupos, que dice, no, todo lo contrario, lo que tienes que hacer es terminar con, dejar de esconderlos por debajo de la alfombra y entre más contacto haya, pues la gente se va a tolerar más, ¿no? Y vamos a generar una sociedad más inclusiva. Entonces, para poner, digamos, para estudiar esto, nosotros vamos a utilizar los datos, de dónde sacamos nuestros datos. Utilizamos la encuesta más extensa historia que se ha hecho sobre el tema, que es el Latinobarómetro. Latinobarómetro incluyó preguntas sobre la legalización de las drogas en 3 rondas, en el 2011, 2013 y 2015, en 18 países de América Latina. Si nos está oyendo alguien aquí de Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, todos esos países fueron incluidos, Brasil, Guatemala, ¿no? Bienvenidos, aquí van a estar ustedes también. En el 2011 tenemos más o menos, nuestra muestra es 18,000 personas en total en toda América Latina. 2013 son 19,000 y pico, 2015 son 19,000 entrevistados
Y las encuestas, ojo, son representativas de 600 millones de habitantes en cada una de las rondas. ¿Ok? Entonces, las conclusiones son, las podemos extender a toda la población de América Latina, a los 600 millones de habitantes que están bajo las muestras del Latinobarómetro. Algo también muy importante que hay muy pocos estudios tienen, quizás solamente el Latinobarómetro y LAPOP, que es el Barómetro de las Américas. Otra encuesta es que tiene un cuestionario constante dentro de cada año, aunque ahorita, como vamos a ver, las preguntas son diferentes año con año, ¿no? Entonces, año con año, Latinobarómetro hace diferentes preguntas sobre la legalización de las drogas. En el 2011 preguntó a la gente si está de acuerdo con la legalización de las drogas, así tal cual, muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. En el 2013 hizo la pregunta de forma diferente, pero también se puede ordenar de menos a más apoyo a la legalización o a las dos, o digamos de una o a otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas refleja más su forma de pensar? ¿Deben prohibirse todas las drogas? Algunas deben prohibirse y otras no. ¿Deben legalizarse todas las drogas? ¿No? Y finalmente en el 2015 preguntó si está de acuerdo la persona con la legalización de la marihuana. De nuevo, muy en desacuerdo, totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, ¿ok? Entonces, nosotros para hacer estas, digamos, estas preguntas compatibles, todas las recodificamos para que vayan de 0 a 100. Entonces, 100 es el máximo apoyo a la legalización y 0 es el máximo apoyo a la prohibición de las drogas. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos de los resultados. Primero les voy presentando para que vayan ubicando su país. En este caso, pues estamos aquí transmitiendo desde México, entonces aquí pueden ver a México dónde está. Esta es la primera pregunta, la de la legalización del consumo, que se legalice el consumo de las drogas. Y entonces tenemos ahí hasta arriba a Uruguay, Colombia, El Salvador. Hasta abajo a Brasil, Venezuela y Ecuador, y México más o menos a media tabla. ¿Okay? Después en el 2013 tenemos esta pregunta de diferentes, si deben prohibirse todas las drogas o legalizarse todas las drogas y dejar que los adultos tomen sus propias decisiones de consumo. Aquí está muy interesante, especialmente para México, porque en esta pregunta, en el 2013, en el contexto histórico que se vivía en el 2013, México salió como el país con el mayor porcentaje de apoyo a la legalización, y Venezuela con el menor apoyo. ¿Ok? En la figura de hasta la derecha, lo que es digamos, de nuevo la escala del 0 al 100, en donde nosotros le damos reescalamos la variable. Y finalmente tenemos el apoyo al consumo de marihuana. Este es del 2015 y de nuevo México está más o menos a media tabla, ¿sí? Y el país que tiene mayor apoyo a la legalización del uso de la marihuana es Chile, ¿no? Chile, esto coincide más o menos con la llegada a la izquierda de Gabriel Boric y digamos, también tiene que ver un poco el contexto, ¿no? Después lo que hacemos es combinar todas las preguntas de todas las rondas en una sola escala de apoyo a la legalización. Aquí está. Entonces, en el lado izquierdo pueden ver en el eje horizontal, o sea, abajo, el nivel de apoyo a la legalización y en el eje vertical los porcentajes, ¿no? Entonces, como se puede ver, en general en América Latina, cuando juntamos todas las escalas de apoyo a la legalización, apoyo a la prohibición, el ciudadano promedio está bastante cargado hacia la prohibición. El apoyo a la legalización es como 23 punto y cacho, ¿sí?
Y de los países que están más que apoyan más la prohibición son Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Esto de nuevo globalmente tomando toda la información que tenemos de todas las rondas. Y los que están más a favor de la liberalización son Chile, Uruguay y México, ¿sí? Va en tercer lugar México, solamente después de Chile y Uruguay. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a ver cuál es el perfil o cuál es el efecto causal, ¿sí? Cómo cada una de las características de las personas causan un aumento o una reducción de apoyo a la legalización, incluyendo nuestra variable de interés, que de nuevo es el contacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Con un modelo de regresión multivariado por mínimo cuadrados ordinarios con efectos fijos por país año. Yo sé que esto es una cuestión que suena muy complicada, pero ahorita lo voy a explicar con peras y manzanas. Olvídense de este modelo. Les voy a explicar lo que hicimos en términos más pragmáticos, ¿sí? Básicamente, imagínense lo que nosotros vamos a hacer para ver si cada una de las características tiene un efecto en la legalización. Lo que vamos a hacer es tomar a dos personas, imagínense que tenemos dos gemelos, ¿sí? Que son idénticos, que los dos son del mismo sexo, en este caso, por ejemplo, los dos son hombres, los dos nacieron en el mismo, son del mismo, están siendo entrevistados en el mismo país, los dos están siendo entrevistados en el mismo año, los dos viven en una familia o en una casa, en un hogar del mismo, con las mismas características socioeconómicas y los dos tienen la misma edad. La única diferencia entre esos dos gemelos es que uno tiene un año más de educación que el otro, ¿sí? Entonces nosotros vamos a juntar estos pares de gemelos, buscar en estos 56,000 encuestados pares de gemelos que sean idénticos en todas las cosas, excepto solamente en una cosita como por ejemplo la educación, y ver cómo cambiar la educación afecta el apoyo a la legalización. ¿Ok? Entonces, aquí están nuestros resultados. Ahorita les explico cómo se interpreta esta gráfica para que la vayamos entendiendo juntos. En el eje de abajo, en el eje horizontal, está el efecto. El 0 o la línea punteada significa que no hay ninguna relación, es decir, darle educación a uno de los gemelos no mueve el apoyo a la legalización, ¿sí? El 0 es la variable, la línea punteada. Los puntitos, si el puntito azul está a la derecha, significa que hay una relación positiva, es decir, entre más educación, más apoyo a la legalización. Si el puntito está a la izquierda, significa que la relación es negativa. Ahorita voy a mostrarles unos ejemplos. Y si, digamos, ven como estas naves espaciales, como el ala de la nave espacial, si digamos, el ala de la nave espacial se sobrepone con la línea punteada, significa que realmente no podemos saber, hay demasiada variabilidad en nuestros datos para saber si la relación es positiva o negativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos aquí la edad, entonces vemos aquí que tenemos la edad del lado izquierdo, lo que significaría que a mayor edad, menor apoyo a la legalización, y eso es justo lo que vemos. Aquí del lado izquierdo pueden ver la gráfica. Conforme movemos la edad, si a mayor edad, un gemelo de mayor edad está asociado con una reducción en el apoyo a la legalización, que va en línea justo con lo que dice la literatura, ¿no? Las personas de mayor edad tienen menor apoyo a la legalización. Después tenemos, por ejemplo, aquí también, ¿no? Aquí tenemos las mujeres y los hombres, el comparativo. Entonces, aquí tenemos mujeres, lo que nos dice es que las personas que son mujeres son menos
Si está a la izquierda es menos, las mujeres son menos apoyadores, apoyan menos la legalización, y justo eso es lo que se muestra en esta gráfica, ¿no? Aquí tienen el apoyo a la legalización promedio entre los hombres y el apoyo a la legalización promedio entre las mujeres, ¿sí? Es importante aquí recordar, ¿sí?, que cuando estamos hablando del apoyo entre los hombres y las mujeres, estamos manteniendo constante, estamos, digamos, emparejando los gemelos en todos estos factores, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿no? Como, digamos, se los voy a poner aquí para que no tengan que interpretar toda esta gráfica, pero ¿cuál es el perfil de una persona que apoya la prohibición o que apoya que no se permitan las drogas? Pues las mujeres, es mujer, tiene mayor edad, tiene menor nivel educativo, es de una clase socioeconómica más baja, es de un grupo étnico mayoritario, ¿sí? Es de una posición política ideológica de derecha, es también de una posición religiosa católica o cristiana, y vive, irrelevante para el diálogo metropolitano, son las personas que tienden a vivir en ciudades pequeñas, ¿sí? O en ámbitos más rurales, de menos de 5,000 personas. Entre más pequeña es la ciudad, más probable es que nos encontremos con gente que apoya la prohibición. Por el otro lado, ¿cuáles son las personas que son más propensas a apoyar la legalización? Los hombres, las personas más jóvenes, las personas con mayor educación, las personas con una clase socioeconómica más alta, las personas que vienen de un grupo étnicamente minoritario, las personas que vienen de una persuasión ideológica más de izquierdas, las personas que no manifiestan tener una religión o que manifiestan ser ateos, y las personas que viven en una ciudad más grande. Ahora, ¿qué hay del contacto social? Regreso al contacto social. ¿Cuál es el efecto del contacto social? ¿Está del lado derecho de la gráfica o está del lado izquierdo de la gráfica? ¿Está asociado a mayor apoyo a la legalización o, por el contrario, a mayor apoyo a la prohibición? Aquí está, ¿no?, el apoyo. Entonces, corolando por todo esto, dos gemelos que son idénticos en todo esto, pero que uno conoce a un consumidor, vendedor o comprador, está asociado a un mayor apoyo a la legalización de las drogas. Aquí pueden ver exactamente la misma figura que les estaba presentando anteriormente. Si conoce a un consumidor, vendedor o comprador, tiene alrededor de 3, 4 puntos porcentuales más apoyo a la legalización. Ahora, ¿qué problemas nos podemos encontrar aquí, no? ¿Qué podría estar pensando una persona escéptica, no? Bueno, Daniel, Pamela, lo que pasa es que ustedes están poniendo todas las preguntas en la licuadora, ¿no? En algunos años, acuérdate que se pregunta sobre el consumo de drogas, ¿no?, para combatir el tema del narcotráfico. En otros se habla de, la pregunta se hace diferente, se hace si se deben de legalizar todas las sustancias o solo algunas, y finalmente en el 2015 se pregunta sobre la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces son preguntas diferentes en cada uno de los años. ¿Hasta qué punto estos resultados se sostienen a través de las diferentes preguntas? Entonces, para hacer esto, dividimos los diferentes años, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes, simplemente aquí es, digamos, todos los años, ¿no? Todos los años. Es solamente el 2011, solo el consumo. 2013, que es la pregunta categórica de las diferentes drogas, y esta es la que tiene que ver con la marihuana, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los resultados son bien consistentes, independientemente de cómo sea que se haga la pregunta de las drogas. Y después hacemos estas dos gráficas
que lo que hacen es desagregar el efecto, porque ustedes se podrían preguntar, bueno, aquí estás también otro problema que puede haber con el estudio, es que estás considerando consumidor, vendedor o comprador. Pero, ¿cuál es la diferencia de conocer a un consumidor versus conocer a un traficante o comprador, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es extraer el efecto solamente de conocer a un consumidor, de conocer a alguien que esté involucrado en el tráfico. Encontramos es que efectivamente conocer a un consumidor, así nada más que consume, tiene un efecto más importante, es el que más se parece a este otro, pero sin embargo, también conocer a las personas que venden y compran drogas, aunque no las consuman directamente, también está asociada con un mayor apoyo a la legalización. Finalmente, tenemos un último problema, ¿sí? Que es el problema de el huevo y la gallina, ¿no? Que primero, el huevo o la gallina, que es, no podemos descartar, por ejemplo, que la gente que apoya más la legalización lo hace porque conoce a un consumidor, ¿sí? Entonces, lo que hacemos para tratar de darle vuelta al problema son dos opciones. Una es evitar correlaciones dentro de la misma encuesta, como encuestados esté retroalimentando su propia respuesta, ¿sí? Y lo que podemos utilizar son indicadores de integración social a nivel del país. Es decir, no fijarnos si la persona en sí misma conoce a un consumidor, sino qué tantas personas en el país conocen a un consumidor y cuál es el efecto de eso en general como grupo en las opiniones individuales de la gente, ¿sí? Y otra estrategia que podemos hacer, que digamos es lo más fuerte que podemos hacer con estos datos, es evitar utilizar información de la ronda en sí misma. Es decir, ir una ronda antes y ver la integración que hubo en la ronda anterior. Y eso es muy fuerte porque el pasado no puede causar el futuro, ¿sí? Perdón, el futuro no puede causar el pasado. Aquí lo tengo al revés. Entonces, no es posible que conocer que apoyar la legalización hoy tenga un efecto con el porcentaje de personas que conocían a un consumidor en el pasado, ¿sí? Entonces, hacemos estos dos ejercicios para ver qué sucede y encontramos resultados muy consistentes. Estos coeficientes, estos efectos también toman en cuenta todas las variables a nivel individual y encontramos que efectivamente en los países donde hay una mayor integración social de los consumidores, hay un mayor apoyo a la legalización de las drogas, y en los países en donde en la ronda anterior también hubo un mayor incremento en la integración social, también existe un efecto significativo en apoyo a la legalización. Más o menos se ve así, ¿no? La integración social, déjenme llamarle integración social para que no tengamos toda esta cuestión del porcentaje de personas en los países. Aquí se puede ver que, digamos, aumentar la integración social o que no estén escondidos las personas que consumen sustancias de la mayoría de la población, aumenta casi, en este caso, 10 puntos el apoyo a la legalización, y en este otro punto, en esta otra imagen, casi 20 puntos el apoyo a la legalización. Bueno, yo lo dejo hasta ahí, ¿no? Digamos, empíricamente es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? En términos de datos, los datos son de representativos, de nuevo, de 600 millones de habitantes en toda América Latina, en 3 rondas diferentes. Sin embargo, digamos, todavía quedan preguntas por responder, ¿no?
sin duda están, por ejemplo, una de las preguntas siempre pregunta por vendedor y comprador, no los distingue. Entonces eso podría diluir los efectos individuales de conocer a un vendedor y conocer a un comprador. Con estos datos no podemos llegar a eso, necesitaríamos levantar datos diferentes. Y algo que queremos hacer hacia el futuro quizás es poner a pruebas algunas hipótesis de por qué tanto cualitativamente como cuantitativamente el contacto con los consumidores está llevando a una mayor aceptación de la legalización, ¿no? Puede ser simplemente que la salud del consumidor, como lo planteaba la doctora Ruiz Flores, es lo que está llevando este efecto, o pueden ser otras razones. Entonces ya, lo dejo con las conclusiones. Profesora, adelante. Gracias. Bueno, a partir de estos datos nosotros podemos llegar a algunas conclusiones. La primera de ellas es que nuevamente se sustenta lo que nos decía la literatura previamente. Conocer a un consumidor se asocia significativamente con el apoyo a la legalización, sobre todo en zonas urbanas donde las relaciones interpersonales son diversas. Coincido también con el doctor Sizumbo, hace falta estudiar el por qué. Estaría muy bien saber si algunos de nuestros supuestos de que es a partir del contacto, la disminución del prejuicio, en general la Intergroup Contact Theory, es el único motivo. Pero hacen falta más estudios para conocer este por qué. De entrada podemos decir que parece ser que este tipo de cercanía ayuda a las personas a ver el consumo como una experiencia humana y entender sus complejidades. Es decir, no quedarnos solamente con la idea de que todo consumo es un consumo problemático, que hay un consumidor promedio que no es problemático y que tenemos que tomarlo también en cuenta cuando estamos generando una idea respecto al consumo y respecto a cómo lidiar con los problemas ligados a las drogas. Entonces, nuevamente aquí se respaldan políticas menos punitivas y flexibles, que en este caso es pues la más radical, que es la legalización de todas las drogas, y se confirma lo que pensamos que iba a suceder a partir de otros estudios previos, en donde también conocer un consumidor se asocia significativamente con apoyo a políticas más flexibles y diversas a la prohibición. Adelante. Ahora, en cuanto a nuestra mayor incógnita en este estudio, no sabíamos cuál era el sentido que iba a tener conocer a un miembro del mercado ilegal de drogas, ya fuera comprador o vendedor. Bueno, encontramos efectos similares a conocer a un consumidor, pero con matices. En este caso es todavía más importante entender el por qué pudiera ser que tener contacto con el mercado ilegal puede conllevar a apoyar la legalización. Es una pregunta que queremos contestar en el futuro. Nos parece que da muchísimos matices interesantes respecto no solamente al apoyo a la legalización y la opinión pública respecto a políticas de drogas, sino también respecto a la Intergroup Contact Theory. Lo que creemos hasta ahora es que esta relación puede llegar a desafiar algunos estereotipos criminales, puede promover una visión más comprensiva y humanizada de las personas que, ya sea por razones económicas o personales, se ven involucradas en el comercio de las drogas, o puede haber otras razones que no estamos viendo en el momento, pero de entrada lo que los datos nos dicen es si hay un apoyo a la legalización, si se conoce una persona que forma parte del mercado. Y bueno, en general, ¿qué es lo que podemos concluir? Nuestro estudio sugiere que una interacción social y proximidad personal es clave para fomentar un enfoque equilibrado de políticas de drogas, es decir, que no nada más tenga una idea respecto al consumo o el mercado ilegal, sino que sea
un enfoque equilibrado, sobre todo en ciudades latinoamericanas. También concluimos que al conocer a personas relacionadas a las drogas y comprender sus realidades, como decía previamente, el consumo es complejo y no es solamente uno. En este caso, conocerlas, quienes no consumen suelen valorar una viabilidad de políticas más flexibles porque se dan cuenta que así como hay consumidores problemáticos, también hay consumidores no problemáticos y probablemente también hay miembros del mercado ilegal que no empatan completamente con la idea previamente. Este entendimiento respecto a la complejidad del consumo es esencial para diseñar políticas públicas que realmente hablen sobre nuestro problema público que se quiere solucionar. Y también reflejaría un reconocimiento de esta complejidad desde la opinión pública que a la par nos llevaría a sostener las políticas públicas de drogas que tal vez ya nos vayan de la mano de la prohibición. Quiero terminar diciendo que este enfoque de integración fomenta un entorno social más inclusivo y promueve políticas basadas en el respeto por las decisiones individuales y en principios de salud pública. Así que consideramos que el estudio es bastante relevante, no solamente desde que pudimos establecer un perfil de una persona que apoya la legalización a nivel Latinoamérica, sino también de ver cómo podríamos tener este entorno social más inclusivo. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. muy interesante. Invitar a quienes nos acompañan por redes sociales a hacer un comentario, una pregunta. Digo, estoy atento a las redes sociales. Voy a leer algunos comentarios de Luis Amparo. Saludos a los panelistas. Eduardo Villanueva también, saludos. Y Lobo Reynoso. Aquí hay una primer pregunta de Eduardo Villanueva. Si gustan tomar nota, estimado Daniel y Pamela. Con la gente que apoya la legalización por tener un conocido consumidor, ¿es por parte de familiares o amigos? Es la pregunta. Y luego eh, dice el comentario, dado a que es la gente de mayor edad la que se opone a esta legalización, me hace que no es el mismo apoyo que pueden dar los padres que los amigos o la pareja del consumidor. Ese es un primer comentario al respecto. Y bueno, yo tendría para fomentar como el diálogo y sobre todo unas preguntas muy interesantes, sobre todo desde la parte, siempre hay que valorar desde esta perspectiva el rigor metodológico y sobre todo trabajar siempre con la mayor evidencia empírica que se pueda para tener las conclusiones y lo que se vaya encontrando mayor solidez. Me parece muy interesante el perfil y de lo que están señalando de quién o no apoya la legalización de las drogas. Y más bien es una pregunta, yo sé que siempre ese es el reto metodológico, de qué están pensando ustedes para solventar, sustentar precisamente de profundizar esta parte del apoyo que tienen este perfil, sobre todo con estos datos demográficos que tiene que ver sobre todo también con la cuestión territorial de que están más en las ciudades grandes y a diferencia de las ciudades pequeñas y precisamente toda esta dinámica que ustedes están viendo. Más bien, después de de estos acercamientos, ¿qué están pensando para complementarlos en términos metodológicos? Y sobre todo, digo, cuando ustedes hablan de este instrumento del latinobarómetro, yo no soy experto, pero he escuchado la encuesta nacional de adicciones o de consumo de drogas, alcohol y todo eso. ¿Qué tipo de este instrumento, qué fortalezas y debilidades tiene con respecto pues al que ustedes están usando y que es una mirada pues obviamente nacional? Esto como a manera de tres inquietudes y los escuchamos con muchísima atención y voy a estar al tanto también de las preguntas que surjan en redes sociales. No sé si quieras empezar, Pamela, o... Sí, sí, empiezo con la primera pregunta. Lamentablemente, es también una limitación de la encuesta de Latinobarómetro que no se pregunta más allá a quién a quién conoce la persona. O sea, solamente la pregunta es
¿Conoces a un consumidor o conoces a un vendedor o comprador? Es una buena intuición creer que el apoyo que se tiene a la legalización cuando se conoce a un consumidor es mayor si es un familiar y amigo, y que se vería disminuido entre padres a hijos, o sea, si son los padres los que conocen al consumidor, si entendí bien la pregunta. Nuevamente, pues es una limitación, nos encantaría profundizar más adelante y parece una muy buena hipótesis que tal vez si son los padres los que conocen un consumidor en sus hijos, de inicio sea difícil diferenciar entre un consumo problemático y un consumo no problemático, y por lo tanto tal vez habría un poco menos de apoyo. No sé si quieras agregar algo a esto, Daniel. Sí, no, me parece una excelente pregunta. De acuerdo contigo, Pamela, creo que el Latinobarómetro sí hace preguntas y no las estamos incluyendo, y quizás valga la pena hacerlo sobre el perfil de los padres. Este, quizás algún tipo de interacción entre el perfil de los padres y la persona que está siendo entrevistada podría darnos algún tipo de palanca para tratar de lograr llegar a esta pregunta, ¿no? De si las personas que tienen quizás una familia que sea más propensa a integración o desintegración, el efecto es diferente, ¿no? Entre unos y otros. Y eso creo que sería muy, muy interesante para la investigación, ¿no? Entonces, a Eduardo, muchísimas gracias, por la idea. Tomamos nota, ¿no? Este, con respecto a, digo, voy a dejar la parte de la encuesta nacional de adicciones a ti, Pamela, porque tú has trabajado y la has criticado ampliamente. Casi una buena parte de tu trabajo fue una crítica acerca de esa encuesta, así que te voy a dejar, eres más experta en ella que yo. Digamos, lo que diré es que una de las virtudes del Latinobarómetro y la APOC también, pero Latinobarómetro en este caso es pues su amplitud, ¿no? Precisamente, y las diferencias entre países en políticas públicas, las diferencias entre ciudades en políticas públicas. Ahorita, digamos, es una primera aproximación en la que estamos tomando a nivel de los países. Quizás después podemos tratar de tomar ventaja, porque el Latinobarómetro sí identifica las diferentes ciudades, en donde incluso identifica este, los, los clústeres a nivel territorial. Es decir, yo puedo saber en qué municipio dentro de una ciudad, dentro de una región, se llevó a cabo la encuesta. Entonces, en casos como, por ejemplo, la Ciudad de México, eso es bien importante, ¿no? Tú puedes saber si, en qué delegación dentro de la Ciudad de México se llevó a cabo la encuesta, y quizás sacar ventaja de algunas características a nivel delegacional para estudiar las diferencias en apoyo a la legalización. Desgraciadamente, digamos, no se puede, no podemos llegar a un nivel tan fino como, por ejemplo, sí lo sería la geolocalización, ¿no? No están geolocalizadas las encuestas como en el Afrobarómetro, pero por lo menos a nivel no la colonia, sino el municipio, ahí sí podemos llegar. Eso es lo que diría yo. No sé si quieras hablar de la, este, de la encuesta nacional de adicciones. Sí, gracias. Bueno, de inicio, la previamente encuesta nacional de adicciones, actualmente en CODAT, tiene ya unos años que no se ha hecho. Me parece que la última edición fue 2016, y tiene objetivos totalmente distintos al Latinobarómetro. Bueno, de inicio, el Latinobarómetro tiene realmente muy pocas preguntas relacionadas con las drogas. Nosotros prácticamente abordamos todas las que incluye.
pero la ENA lo que busca medir, bueno, la ENCODAT son patrones de consumo, mientras que el Latinobarómetro, bueno, es una encuesta de opinión pública y no trató de medir en ningún punto dependencia, tampoco trató en ningún punto de decir que un consumo es problemático o no, sencillamente se limitó a ver si la gente estaría de acuerdo con aceptar la legalización y cuál era su percepción en general de las políticas públicas de drogas en Latinoamérica. La ENA, por su parte, bueno, sí trata de dar patrones de consumo, como dije, no distingue lamentablemente entre un uso problemático y no problemático. También hace varias preguntas para saber estos patrones de consumo que la mayormente usada es el consumo de una vez en la vida y este consumo, al menos en las encuestas que existen, siempre fue aumentando, porque bueno, en esa pregunta quien respondiera sí podría ser una persona con un consumo problemático, digamos, que consumiera diariamente y le causara problemas en su entorno, pero también podría ser que respondiera sí una persona que solamente consumió en una ocasión y entran en esa misma estadística. Entonces, pues realmente no podríamos habernos apoyado de la ENA para hacer este estudio porque no se pregunta en algún punto sobre si se apoyaría alguna medida de política, ya sea prohibicionista o legalista. Más bien, su objetivo era medir estos patrones de consumo y bueno, lo que más nos podría servir tal vez a Daniel y a mí es en poder identificar, al menos dentro de la encuesta, con sus limitaciones, el de la ENA, qué tanto consumo problemático hay aquí en México, que bueno, de inicio un spoiler es que tampoco es mayoría, o sea, sigue siendo mayormente un consumo no problemático. Y yo creo que esas serían las mayores diferencias entre estas dos encuestas. Ahora, a ver, lo que sí se me hace muy interesante, Alberto, que estoy pensando, juntándolo con lo que nos decía Eduardo, lo que opinaba Eduardo, es que a lo mejor sí podemos con la encuesta nacional de adicciones o a lo mejor alguna otra, Pamela, es verla, digo, es una tristeza que, y aquí pues hacemos un reclamo público, ¿no? Que no se mida consumo problemático, ¿no? Normalmente estas encuestas solamente miden consumo, no miden, por ejemplo, beach drinking, que es así como echarte muchísimo, o sea, uno puede consumir 7 tequilas a la semana o puedes consumir 7 tequilas en una hora el sábado hasta quedarte inconsciente, ¿no? Entonces, y en la encuesta nacional de adicciones eres el mismo. No hay forma de diferenciar al primero del segundo. O, por ejemplo, puedes tomarte 7 tequilas o 14 tequilas a la semana y golpear a tu esposa y no golpear a tu esposa. Y en la encuesta nacional de elecciones no hay forma de diferenciar al primero del segundo, ¿no? Entonces, sí necesitamos más datos sobre eso. Me parece que próximamente va a haber alguna encuesta sobre eso. Y quizás sería muy interesante intentar ver si en algún país podemos cruzar los datos de estas encuestas bajo la hipótesis de que en los municipios o en las áreas geográficas en donde hay más personas con consumo problemático, el efecto pueda cambiar de dirección, ¿no? Para poner a prueba este mecanismo de la naturaleza que claro, siempre hay presuposiciones que uno tiene que hacer y cosas, pero quizás puede ser muy interesante. Gracias, Alberto. Bueno, Eduardo agradece la respuesta. Bueno, otra, ah, una pregunta ya, si quieren, para ir cerrando su intervención. Y en ese panorama que hacen esta valoración, obviamente parten de la inquietud de ver los determinantes del apoyo ciudadano a la legalización de las drogas y en esa mirada de América Latina rescatan y señalan que bueno, hay segmentos en Chile, Uruguay y México que estarían a favor, pero que todavía no siguen siendo mayoría. Entonces, que una
pregunta una respuesta más bien valorativa de percepción, pues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo están viendo esta gran política nacional que al final de cuentas, bueno, es provisionista por la historia que tenemos y obviamente los impactos que tiene en diferentes ámbitos, como ustedes saben, de la seguridad? ¿Cómo visualizan o ven esto en el mediano o corto plazo de que pues, transitemos pues a unas políticas de drogas menos prohibicionistas y más, que lo legalicen, si no todo, algunas partes, ¿no? O sea, ¿cómo ven a las autoridades? ¿Cómo ven a la sociedad mexicana? ¿Cómo nos visualizamos en el mediano plazo? Si gustas, comienzo yo, Daniel. Bueno, de inicio están muy desarticuladas las políticas públicas de drogas en México. Probablemente la que tiene un poco más estructura es la de seguridad. Eh, claro, estamos en un enfoque prohibicionista, a pesar de que muchas veces el discurso es confundido. Las promesas del sexenio anterior y que parece que van a prevalecer en este eran de disminuir la violencia, desmilitarizando el país, pero parece que más bien estamos sobremilitarizando con ahora la Guardia Nacional y llevándola a la Sedena, etcétera. Entonces, no se ve cercanamente que pueda haber un cambio. Ahora está la sentencia de la Suprema Corte en cuanto a la marihuana del consumo recreativo, pero pues sigue ahí atorado. eh, ya no sé ni cuántos años van, no ha podido ser todavía establecida en ley. Lo más seguro es de que, pues bueno, lo tiene que ser, ¿no? Ya está dicho por la Suprema Corte. No obstante, ya la marihuana pues es notablemente aceptada a nivel internacional. También en Estados Unidos hay varios estados donde ya el uso recreativo es legal y no necesariamente está conllevando a un cambio en el enfoque general de las drogas. De hecho, parece seguirse incrementando el enfoque punitivista. Entonces, realmente desde mi perspectiva no veo un fin próximo a un cambio en la política. Y en ese sentido, pues sí parece que no estamos haciendo tal vez tanto caso a la opinión pública cuando estamos diseñando estas políticas. También creo que algo muy importante a señalar aquí es de que el Latinobarómetro pregunta por todas las drogas en general. ¿Legalizarías las drogas? Pero habría, yo creo que efectos muy diferenciados de si estás preguntando sobre marihuana a si estás preguntando sobre heroína. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para quienes estén abogando por una legalización total de las drogas, que no parece que vaya a ser algo que pueda hacerse conjuntamente, todas las drogas, si es que algún día se hace. Pero esa es mi opinión. No sé, Daniel, si quieres agregar algo más. Sí, bueno, nada más, digamos, con respecto a los datos, Gallup ha hecho muchos estudios de esto en Estados Unidos y normalmente las encuestas son muy diferentes. Los niveles, a nosotros lo que nos interesa en este estudio más que el nivel es la relación entre variables, ¿no? Entonces, eso es lo que más, a lo que más le estamos prestando atención ahorita, ¿no? Más que el nivel absoluto. En términos del nivel absoluto, tanto el público apoya la generalización de las drogas, depende mucho cómo les preguntes, como bien dice Pamela, ¿no? Si les preguntas, por ejemplo, para uso recreativo o para uso medicinal te sale arriba del 60% de la gente apoya, ¿no? Dices, marihuana para uso medicinal, todo el mundo te dice, si tú quieres su marihuanol, quieres su alcohol con marihuana para los reumas, eso te sale altísimo, ¿sí? Altísimo, altísimo, altísimo. Entonces hay algo que decir ahí, depende mucho cómo les preguntes. Ahora, en términos de la política pública actual y general, a ver, yo sí creo a corto plazo no soy muy optimista, Pamela, por varias razones. Número uno, por la profunda militarización del país que se está consolidando, que se acaba de consolidar hace menos de un mes en la Constitución, consagrar en la Constitución, lo cual es muy preocupante.
que nos va a tocar o les va a tocar a los chavos que nos están viendo, la nueva generación, luchar por un México diferente, ¿sí? A mí, digamos, me tocó la colita, ¿no? De la transición democrática, a ustedes les va a tocar luchar por cambiar esa constitución por muchos años. Después estamos viendo la erosión de la Corte, decía Pamela, ¿no? Esto de que la Corte ya dictaminó, sí, pero ahorita la Corte dice y nadie acata, ¿no? Y llevan no acatando años, ¿no? Entonces, digo, tenemos movimientos, por ejemplo, a la ilegalización de los VAP, de los vapers, fentanilo, que ojo, el fentanilo es una medicina, ¿sí? Se acaba de ilegalizar la producción de fentanilo cuando el fentanilo tiene un uso médico, se lo dan, si usted tiene una abuelita que tiene dolores, o sea, que está en fase terminal, etcétera, es algo que los médicos usan y ya no se puede producir en México, ¿no? Bueno, pero digamos, a lo mejor en la política pública también hay, digamos, ciclos, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento vivimos un ciclo muy liberalizador, ahorita estamos viviendo en México un ciclo muy prohibicionista, de nuevo, y a lo mejor eventualmente regresemos a ese ciclo más liberalizador, eso es lo que me da esperanza hacia el futuro. Perfecto, muy bien, estimados doctor Sizumba y doctora Ruiz, al contrario, agradecerles parte de su tiempo. Eh, eh, Algo más que quieran, que haya quedado en el tintero, que quieran resaltar, rescatar o que, o una idea, a manera de cierre, los escuchamos con muchísima atención. Bueno, yo sobre todo, más que nada, agradecerte, Alberto, doctor Arellano, agradecer al Colegio de Jalisco, mi casa, ¿no? Habernos tenido, al laboratorio, a Diálogo Metropolitano, ¿no? Por esta labor de difundir la ciencia, difundir los temas tan importantes hoy en día. También, digamos, que se hace a nivel federal, no es lo único que se hace. También hay ciudades, municipios, estados haciendo cosas innovadoras y creo que al generar este diálogo, eso es, expandimos muchísimo la mente de la gente en muchos ámbitos. Entonces, sobre todo agradecer la invitación y agradecer al Colegio de Jalisco y muchos más diálogos como este. Doctora Pamela, ¿algo que quieras comentar? Igualmente, como dice el doctor Sizumbo, me parece muy relevante que se abran este tipo de diálogos, que se pueda expandir el conocimiento respecto a alguna, bueno, esta es una política que como estamos viendo no podríamos llamar completamente impopular, pero que sí es poco discutida como una alternativa viable, que realmente pueda ser llevada a cabo. Y en estos términos estamos dando datos súper relevantes respecto a qué nos dice la opinión pública. Y tengo que remarcar una vez más, si una política pública va a ser efectiva, tiene que tomar en cuenta la opinión pública. Entonces, muchas gracias por el espacio y esperemos que llegue a donde debe llegar esta información. Al contrario, doctora Ruiz y doctor Sizumbo, que aunque generalmente en vivo pudiera ser el que no hay, eh, por diversas razones no se pueden conectar, después es muy gratificante ver las descargas, las consultas, y es lo que permite pues estas nuevas formas de subir en la red estos espacios de diálogo. Y entonces, agradecerles parte de su tiempo, créanme que lo que nos acaban de presentar es muy interesante. Sobre todo también tiene la idea de que el conocimiento pues, no se quede en lo que a veces nosotros hacemos el paper o el capítulo del libro o el trabajo estrictamente académico que valor en sí tiene por el rigor teórico y metodológico, pero sí, sí, más bien que también trascienda la parte
académica estrictamente por una cuestión más de debate, de diálogo, y creo que se cumple al respecto. Como bien lo señalan, ahí con estos elementos que nos plantean como los determinantes del apoyo ciudadano a la legalización de las drogas, creo que es posible que al menos en el debate allí esté y que con el corto mediano plazo pues transitemos pues a lo mejor a un entorno más de liberalización, menos punitivo y con una, como bien lo señalan, una política de drogas y una política de seguridad más compleja, más multidimensional y menos limitativa de los derechos y las libertades, ¿no? Entonces, al contrario, agradecerles parte de su tiempo. Y en nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que nos hayan concedido parte de su tiempo a este diálogo, y también agradecer a Julio Almaraz, que es nuestro coordinador de sistemas, su apoyo y su asistencia técnica. Entonces, agradecerles a quienes nos acompañan y están en redes sociales y que nos van a ver incluso de manera diferida por redes sociales. Agradecerles su tiempo y la atención que nos han hecho en esta noche. Cuídense. Buenas noches y hasta luego en una próxima sesión de Diálogos Metropolitanos.